La pobreza deriva de la estructura social de la economía, y, del impacto del ajuste y las reformas liberales sobre este problema social. Los pobres conforman grupos sociales cuya existencia y permanencia son consecuencia de la estructura de la ocupación, de los estratos sociales, derivados de la estructura económica y social de una sociedad. A decir de Ollis Chenery, el rápido crecimiento de los países subdesarrollados, poco tuvo o ningún beneficio para cerca de un tercio de su población, pues el crecimiento se distribuyó de manera muy desigual, entre países, regiones dentro de países, y entre grupos socioeconómicos. El patrón de crecimiento desigual, se perpetúa por el limitado acceso a la tierra, al crédito, la educación y el empleo en el sector moderno. El crecimiento del ingreso de los grupos de población pobre, está limitado por la falta de acceso a la tierra, el capital y a los servicios públicos. El modelo de crecimiento de dos brechas, con restricción de la balanza de pagos, de Chenery exponía ideas similares de Prebisch y Furtado, pero no las formalizaba. Chenery, Oswaldo Sunkel y otros economistas de la CEPAL, criticaban que en el análisis se habían excluido las variables sociopolíticas, de la modelización matemático-econométrica. Chenery fue asesor de Prebisch cuando el estructuralismo y la economía ortodoxa combatían, tanto en la esfera de la teoría económica y en la política del norte y el sur. Chenery, 1992, calificaba a la CEPAL, como una escuela de estructuralismo, de tendencia izquierdista, con cierta animadversión contra los Estados Unidos, que en opinión de muchos estructuralistas, más políticamente conscientes, como Osvaldo Sunkel o Celso Furtado, calificaban de excesos cuantitativos y empíricos, como para considerarse verdaderamente estructuralistas. El modelo de las dos brechas está fundado en dos conceptos, que en términos de las definiciones de las cuentas nacionales, se describen, por una parte, como la deficiencia de ahorros, con respecto a la inversión, y por otra, como el déficit de la nación con el exterior, que son magnitudes necesariamente idénticas, pero que no tienen por qué ser iguales como magnitudes ex ante, del mismo modo como ocurre en el modelo keynesiano, sin sector externo. La igualdad contable entre el ahorro y la inversión no es impedimento, para que estas magnitudes difieran como proyecciones, y uno de los objetos de ambos modelos, debería ser el análisis del proceso de ajuste, mediante el cual se alcanza la igualdad ex post. La igualdad de las dos brechas, como magnitudes consumadas, aparece en la definición misma de las principales magnitudes del ingreso nacional. El concepto de brecha comercial, corresponde a la insuficiencia de divisas, para adquirir en el exterior los bienes importados, que el país requiere, para su desarrollo económico, y es similar a los términos de insuficiencia de la capacidad, para importar o embotellamiento externo, que se han utilizado excesivamente en la literatura referente al tema, resultante del modelo de las dos brechas. Ello es así, porque la deficiencia de ahorros o de divisas, aun cuando conceptualmente sean iguales, imponen diferentes clases de limitaciones al desarrollo de la economía de un país. Los malos resultados económicos y la perseverancia de la pobreza, en muchas economías latinoamericanas,
a pesar de la aplicación de la estrategia de industrialización, mediante la sustitución de importaciones, respaldada por la CEPAL, desde los años 50, condujeron a la formulación de la teoría de la dependencia, como la hija rebelde del estructuralismo, centrada en un sistema mundial integrado, en el que el centro y la periferia, están interconectados. La teoría de la dependencia, representó una posición autocrítica a la propia escuela estructuralista, tanto a nivel metodológico como ideológico. Se comprendió que el estructuralismo, no examinaba la realidad latinoamericana, como una totalidad que se explica a sí misma, como producto de su evolución histórica. El nuevo método formulado, afrontaba el entorno, desde un enfoque estructural, histórico y totalizante, con base en concepciones de proceso, estructura y sistema. Sunkel lo llamó método histórico estructural, para hacer concordar los conceptos de continuidad, relacionada a estructuras, y cambio, ligado a procesos históricos. La desigualdad y la pobreza originadas, en la estructura productiva, pueden reducirse mediante políticas públicas. La desigualdad y la pobreza, es un tema central, dentro de las preocupaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que han motivado relevantes propuestas teóricas, del estructuralismo latinoamericano. El estructuralismo latinoamericano se ha enfocado a explicar las causas del binomio pobreza-desigualdad, en el contexto de las economías en desarrollo, especialmente de las latinoamericanas. Para la CEPAL, uno y otro fenómeno se relacionan, pues su presencia depende, de la estructura económica y del tipo de políticas públicas instrumentadas. El concepto clave del enfoque estructuralista, es la heterogeneidad estructural, misma que propicia que el nivel de productividad de los distintos sectores de la economía, sea muy diverso, que aun cuando está presente en la mayoría de las economías, en Latinoamérica es más apremiante. El impacto redistributivo en sectores económicos, de muy baja productividad, es la existencia de ingresos muy bajos, en que labora la mayor parte de la población trabajadora. Quienes trabajan en dichos sectores, pueden no recibir un ingreso suficiente, como para estar por encima de la línea de pobreza. Simultáneamente, hay un grupo de sectores con niveles de productividad y de remuneraciones, muy por encima de la media, en donde se ubica una parte reducida de la población ocupada. Así, la estructura de la economía, determina, la distribución del ingreso y la incidencia de la pobreza. La desigualdad y la pobreza, originadas en la estructura productiva, pueden reducirse a través de políticas públicas, diseñadas para transferir recursos hacia los sectores más pobres de una sociedad, financiados mediante un esquema tributario altamente progresivo. Con todo, en Latinoamérica, las políticas públicas, no siempre actúan en esa dirección. El enfoque estructuralista, no restringe el concepto de desigualdad a los ingresos monetarios, sino que considera la desigualdad en el acceso a servicios públicos, a educación, a la desigualdad regional, entre otros. La estructura de una economía no se sostiene en el vacío, al tener un marco territorial concreto y, enmarcarse en instituciones sociales y políticas. La heterogeneidad estructural, se traslada a niveles de ingresos muy diferentes, al igual que la distribución geográfica, de los centros industriales, afecta el tipo de empleo que existe en distintas regiones de un país, impactando la distribución de los ingresos. La CEPAL señala, que una sociedad más igualitaria necesita un régimen democrático, pues la disminución de la pobreza, concede poder e independencia a un grupo social desfavorecido para mejorar su situación, a sectores de la población que han sido olvidados, porque la reducción o la solución de la desigualdad y la pobreza, obliga a transformar las instituciones políticas, para incluir a esos sectores, en la toma de decisiones. La CEPAL no se ha limitado a reflexionar, respecto a la pobreza y la desigualdad en la región, al formular propuestas de política económica, para resolver ambos problemas, con el fin de modificar las estructuras productivas de la región, para que las economías crezcan más rápido, y, logren disminuir la desigualdad originada desde la estructura económica. En su documento, Pactos para la Igualdad,
La CEPAL propone la discusión de todos los interesados, para pactar, entre ellos, un enfoque de largo plazo. La definición, desde un enfoque de derechos y de igualdad, medita de modo importante sobre las personas, en condición de pobreza, para entender que las definiciones y representaciones, de este fenómeno y sus causas, se modifican en razón, del género, la edad, la cultura, la posición socioeconómica y la ubicación de las personas, según Arayan y otros, en el año 2000. A lo largo de las últimas décadas, el estudio de la pobreza ha evolucionado, de un análisis unidimensional, orientado al análisis y cuantificación de los ingresos, a uno multidimensional, al considerar otras dimensiones, tales como educación, salud, trabajo, vivienda, agua y saneamiento, sin que el ingreso deje de ser el indicador por excelencia a considerar, pero siempre será limitado usarlo como único indicador del bienestar, al excluir otros elementos significativos del desarrollo. Por tanto, hoy existe consenso en que la pobreza es un fenómeno multifactorial, que puede abordarse desde diversas perspectivas y cuya superación significa cruzar, algo más que un determinado umbral de ingreso. El trabajo de Amartya Sen ha sido influyente en la definición de un marco multidimensional de la pobreza mediante el enfoque de funcionamientos, como pueden ser el consumo de bienes, el acceso al ingreso y con lo que una persona puede hacer o ser, y las capacidades, como combinaciones de funcionamientos, que son factibles de conseguir. En el enfoque de Sen, la pobreza es la incapacidad de lograr ciertos funcionamientos básicos, como puedan ser, la nutrición, el empleo, educación, vivienda, inclusión social y empoderamiento, que le incumbe alcanzar a las personas, además de las privaciones de capacidades. Por lo tanto, para reducir la pobreza es fundamental expandir las capacidades de las personas. Los programas de protección social no contributiva de la CEPAL dirigidos primordialmente a quienes viven en condición de extrema pobreza y vulnerabilidad son fundamentales de las estrategias y políticas de superación de la pobreza en los países de la región. Tales programas buscan contribuir a mejorar los ingresos de las familias participantes, y, también, promover directa o indirectamente, según el tipo de programa, el acceso a los servicios sociales y fomentar el trabajo decente. Estos tres elementos son clave para avanzar hacia niveles cada vez más altos de inclusión y participación en los beneficios del desarrollo y en el ejercicio de los derechos. Desde 2010 a 2014, la CEPAL ha planteado la necesidad de avanzar hacia el establecimiento de políticas públicas, basadas en un enfoque de derechos, que se fundamenta en principios como la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad. Las políticas públicas apoyadas en esta perspectiva, disfrutan de mejores posibilidades de contribuir a la superación de la pobreza y a lograr mayores niveles de bienestar e igualdad en la sociedad, de modo que se reconoce, que los excluidos son ciudadanos y ciudadanas, titulares de derechos, no solamente personas con necesidades o riesgos. Los receptores de los programas sociales, deberían dejar de ser beneficiarios pasivos, para convertirse en titulares de derechos y responsabilidades, legalmente vigentes y exigibles como garantías. Las políticas públicas de promoción del trabajo decente, busca generar empleos productivos y de calidad, cumplir con los derechos en el trabajo, extender la protección social y fortalecer el diálogo social, teniendo a la igualdad, especialmente la igualdad de género, como eje transversal. Se pretende generar puestos de trabajo y enfrentar el desempleo, además de superar formas de trabajo, que generan ingresos insuficientes, o, que se basan en actividades insalubres, peligrosas, inseguras o degradantes, que no permiten a los individuos y sus familias superar la pobreza y, por ello, contribuyen a reproducir la exclusión social y la desigualdad. Ello requiere avanzar hacia una formalización progresiva del empleo, al asociarse a la protección social y la observancia de los derechos laborales, como los de representación, asociación, programas sociales, superación de la pobreza e inclusión laboral, organización sindical y negociación colectiva. Consecuentemente, hay formas de empleo y trabajo que son inaceptables y se deben abolir,
como el trabajo infantil y todas las formas de trabajo forzoso, obligatorio o degradante,